Queremos compartir el día de hoy un mensaje de mucha fortaleza. Queremos hablar sobre cuando parece que nos hundimos, cuando parece que nos vamos a hundir. Y la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, nos habla sobre una situación que es muy llamativa para todos aquellos que predican la palabra de Dios. Más de alguna vez han hablado sobre este tema, y a mí siempre me ha fascinado esta estampa bíblica de Jesús que duerme en esa barca mientras los apóstoles se desesperan ante esa tormenta que hay en el mar. Y dice la palabra de Dios: al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Entonces se despertó, se encaró con el viento y le dijo al mar: cállate, cálmate. Y el viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Claramente este pasaje del Evangelio, muy conocido para todos, vamos a encontrar una situación psicológica y espiritual en este texto bíblico de Marcos capítulo 4, donde los apóstoles reaccionan de una manera angustiosa. Y es interesante porque los apóstoles se sintieron perdidos en ese momento, ante esa tormenta, ante esa dificultad. Y se dijeron a Jesús, dice la palabra, que estaba dormido en la barca, por supuesto, estaba descansando. Había sido un día quizás pesado para Jesús, de hacer pues muchos milagros, de ayudar a los pobres, de hacer muchas cosas que Jesús en su tiempo no le quedaba tiempo para nada. Entonces él estaba cansado y estaba durmiendo tranquilamente mientras se desató una tormenta fuerte. Y lo despiertan, y lo despiertan no de una manera agradable, ¿verdad?, sino que lo despiertan quizá angustiado, gritándole: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Fueron muy pesados en ese momento los apóstoles, ¿verdad? No fueron nada amables con Jesús, fueron un poco pesados. Y que a ti no te importa que nos estemos hundiendo, así se lo dijeron, ¿verdad? A veces podemos ver lo que lo dijeron: Maestro, ¿no te importa? No, se lo dijeron de una manera angustiada, molestos, y fue un regaño para Jesús. Imagínense cómo ellos le trataron en ese momento por su misma angustia. Y la pregunta, claro, de los apóstoles va cargada de enojo, va cargada de frustración. Y en esa oportunidad pues le llaman así: Maestro. Y yo creo que habían perdido la fe en Jesús. En la tormenta, los apóstoles, hermanos, perdieron su confianza en Jesús y lo llamaron de una manera grosera. Un empleado no regaña a su jefe, por más que éste le trate mal, ¿verdad?, porque sabe que va a perder su empleo. Una persona importante que tiene poder sobre usted, claro, aunque sea una persona que no le trata como usted quisiera, usted a veces no le trata de la misma manera, ¿verdad? Se guarda ese enojo, se guarda la cólera. Pero en ese momento a los apóstoles no les importó.
Ellos no se guardaron su enojo, ni su cólera, ni su frustración. Ellos empezaron a regañar a Jesús durante la tormenta. ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Y mire, durante nuestras tormentas, en la vida, en nuestras crisis familiares, económicas que vivimos hoy, enfermedades, problemas con los hijos, relaciones con los hermanos, situaciones que a veces uno se cuestiona, a veces nos permitimos regañar a Dios. Nos damos el lujo, hermanos, de pedirle cuentas de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque según nosotros somos tan buenos que no merecemos lo que nos está pasando. En el fondo, todos nuestros deseos, reproches, hermanos, y preguntas insolentes a veces a Dios, le estamos quizás señalando alguna injusticia que ha pasado en nuestra vida. Y a veces hay una falsa idea hoy en día de que porque nosotros nos portamos bien, porque estamos en el camino de Dios, porque somos los siervos del Señor, porque somos los servidores, los ministros, óigame, tenemos derecho a que no nos sucedan desgracias, pues estamos muy equivocados. Siempre habrán tormentas. Jesús nunca les garantizó a aquellos que le iban a seguir que con ellos, no, que con ustedes porque me van a seguir, vamos a hacer una excepción, ¿verdad? No, es que tú hiciste un retiro y ahora que hiciste tu retiro, ahora que tú hiciste tu encuentro con Dios, ya no van a haber problemas. Óigame, no. Jesús no hizo una excepción con respecto al sufrimiento. ¿Qué familia no pasa por pruebas? ¿Qué matrimonio no tiene dificultades con las que tiene que enfrentarse? Y en algunos momentos puede inclusive perder la fe. Y decir, Dios, ¿por qué esta situación? ¿Por qué este problema con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con mis hermanos, con mi comunidad? Todo lo contrario, ¿verdad? Jesús les anticipó a ellos que serían perseguidos, que si querían de veras llamarse sus discípulos, debían voluntariamente tomar su cruz. Pero hoy la cruz se tira por cualquier cosa, ¿verdad? Ya no nos queremos esforzar, ya no queremos sufrir. Ay, no, ¿y para qué sufrir? ¿Para qué sufrir con esta situación? Mejor aquí que termine todo. Es que mucho trabajo cuesta eso, es que mucho tiempo quita aquello, es que esto, y ponemos un montón de excusas porque hemos llegado a un punto, hermano, que ya no nos importa cuestionar siempre a Dios por lo que nos está pasando, porque pensamos, porque estamos en el camino de Él, nos tiene que ir en la vida siempre bien, y no es así. Los apóstoles se sirvieron de una pregunta para regañar a Jesús. Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y Jesús les respondió con otra pregunta, porque así es Dios, hermano. Tú le preguntas, pero Él te pregunta también. Y mire lo que le pregunta a Jesús. Busque ahí en su Biblia. Busque. ¿Por qué tienen tanto miedo?, le dijo Jesús. ¿Por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Eso le respondió Jesús. Y mire, esto es duro. Esto es duro porque la pregunta de Jesús también era un reproche. Los estaba cuestionando acerca de su fe. Le dijo, son miedosos y no tienen fe porque están tan desesperados. Y lo mismo nos pregunta a nosotros el Señor hoy cuando comenzamos a lamentarnos por un montón de cosas. Esas trilladas frases que siempre decimos, Jesús me abandonó. ¿Dónde está Dios? Si Dios estuviera con nosotros no nos pasaría esto. Pues Jesús vuelve a preguntarte hoy a ti que me estás escuchando, ¿dónde está tu fe? Mire a Pedro que se hundía en otro texto las olas, pues el Señor le formuló la misma pregunta. Hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? Tenemos miedo, esa es la realidad. Temblamos, nos descontrolamos porque nos hace falta fe. Nos ponemos mejor a regañar a Dios
en lugar de orar, en lugar de decir: Señor, ¿qué quieres enseñarme con esta situación en mi vida, con esta pérdida, con esta enfermedad, con esta desilusión amorosa, con esta situación con mis hijos? ¿Qué me quieres enseñar? Óigame, nos ponemos a regañar a Dios, pero es Dios quien quizás debe de llamarnos la atención a nosotros por nuestra pésima calificación en el examen de la fe que se nos presenta ante las tempestades que vivimos todos los días. Y es que mucho a veces no comprendemos, hermanos, que ante las tormentas de la vida, ante los embates del espíritu, sobre todo del maligno, a veces claro que nos asustamos. Deberíamos de ser seres humanos, pero parece que ahora la gente cree más en el poder del demonio que en el poder de Dios. Porque claro, ¿verdad? Hay muchas cosas atractivas que el demonio nos puede regalar: placer, dinero, corrupción, degradación. Y nos gusta. Pero lo que Dios nos exige, la obediencia a Él, no nos gusta. Y no nos importa si faltamos el respeto al otro, si hacemos el mal al otro aún sabiendo que Dios nos está viendo, que tratamos mal a los hijos aún sabiendo que no tenemos que hacerlo, de que somos groseros y pesados con la pareja, o somos un poco malintenciosos con las personas en nuestro trabajo, en nuestra propia comunidad, con nuestra propia familia. Entonces, claro, se nos olvida lo que dijo Primera de San Juan, capítulo 4, dice: el que está en ustedes es superior al que está en el mundo. Si el Señor está con nosotros, dijo San Pablo en la carta a los Romanos, ¿quién contra nosotros? Cuando la tormenta se desató, Jesús y los apóstoles, fíjese, se dirigían hacia la Decápolis, y eran 10 ciudades totalmente paganas, imagínense. Para allá iba Jesús, a las ciudades paganas que adoraban otros dioses, ¿verdad?, que tenían otros cultos. Y claro está, mis hermanos, que el demonio no quería que Jesús llegara a sus terrenos. Y así es el diablo siempre. Cuando tú comiences a servir en tu familia y a hacer el bien, pues el diablo no le va a gustar y va a ver de qué manera mete cizaña. Cuando tú en tu trabajo hagas las cosas honestas y te estés esforzando por ser un buen hombre, un buen trabajador, una buena trabajadora, ahí también habrá quizás una situación complicada. Cuando tú en tu servicio empiecen a haber pruebas y sientas cómo cuesta esto, ¿dónde están todos los que dijeron sí al Señor? Ya no están. Todos en ese retiro que dijeron yo contigo, Señor, igual que el Pedro, hasta el final de mis días, y ahora ya no están, porque ahora están en otras cosas, pero menos en las cosas del Señor, y te sientes solo y abandonado. Óigame, claro, Satanás no le agrada que hagamos el bien, y por eso el demonio tuvo que hacer algo, tuvo que enfurecer, ¿verdad?, ese mar embravecido, y logró, ¿verdad?, que se tambaleara esa barca, ¿verdad? Empezó a sacudir la barca y claro, estos hombres empezaron a angustiarse. Pero algo lindo, hermanos, es que el diablo no pudo hundir la barca. Amén. Bendito sea Dios. No pudo hundir la barca porque Cristo estaba ahí. Y si Cristo está en tu barca, no la va a poder hundir, hermano. El problema es que a veces Cristo no está en esa barca porque quieres hacerlo tú solo todo. Piensas que eres todopoderoso, no buscas ayuda, no quieres orar. Cuando estás enojado y tienes un sentimiento de rencor o de enojo, de ira, ¿qué haces? Te pones a ver el celular, los chambres del día. Mejor te pones a ver una película, mejor te pones a hacer cualquier otra cosa, pero menos doblas rodillas y dices: Señor, ayúdame.
como Cristo en el huerto. Padre, en ese momento de prueba, Él oró. En ese momento que Él también se sentía abandonado, inclusive por su Padre, ¿verdad? Esa situación psicológica terrible, emocional para Jesús. En ese momento, claro que hay una tentación grande. Así estaban los apóstoles, pero Jesús se puso de pie, dice la palabra de Dios. Óigame, no se quedó ahí, ¿verdad? Vean qué hacen, no. Aunque sea, ¿verdad?, regañado, aunque sea así, ¿verdad?, de una mala manera que se lo pidieron, Él se puso de pie porque Él es un caballero. Y le ordenó al mar que dejara de rugir. Cállate, le dijo. Y vino la calma. Óigame, cuando el enemigo quiera aturdecerte, hermano, con pensamientos, porque le encanta hoy trabajar la psique, ¿verdad? Los sentimientos de culpa, los rencores, la venganza, la falta de asertividad a la hora de poder decir las cosas, la angustia, la depresión, la ansiedad. Tienes que decir en el nombre de Jesús: cállate, cállate. Los apóstoles se llenaron de asombro y se preguntaban: ¿quién es este hombre que hasta el mar le obedece? Tenemos entonces, mis amigos, que pedirle a Dios esa fortaleza. Y mire, hoy en día todavía nos ponemos así con esas preguntas. No hay serenidad porque no tenemos calma en el corazón. Alguien dice: ay, hermano, ¿y qué puedo hacer para con esta ansiedad? ¿Qué puedo hacer para esta situación de tristeza? ¿Qué puedo hacer para esta situación? Claro, te puedes buscar ayuda, pero no hay una pastilla que te calme el enojo. No hay una pastilla que te calme, ¿verdad?, tu mal humor. No hay una pastilla que te calme a veces la tristeza. Habrá una inyección, habrá una pastilla que te tranquilice, pero el problema siempre lo vas a llevar en tu corazón si no le entregas a Jesús tu vida. Los psiquiatras, los psicólogos, claro que pueden ayudarte muchísimo, pero el único que va a sanar de raíz ese conflicto que tú arrastras es Jesucristo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestra verdadera serenidad va a llegar con la confianza que tengamos en el Señor, que está con nosotros. San Pablo lo llegó a entender, hermano, y lo entendió perfectamente. Por eso dejó escritas esas palabras célebres: si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La confianza es en el Señor y consiste, hermano, en aceptar de corazón que sus promesas no son una utopía, cuidado, sino son una realidad que se puede hacer en nuestra vida, y muchos la han experimentado a lo largo de los siglos. No permitas que el demonio hoy te quite esa serenidad. No permitas que el diablo te quite esa paz de tu hogar. Yo le decía a una señora hace poco: no permita que el mal triunfe, porque a veces permitimos que el mal triunfe en la familia, en el matrimonio. Permitimos que alguien que está haciendo algo malo lo siga haciendo. Si los hijos son irrespetuosos con sus padres, pues que sigan siendo irrespetuosos. No luchamos contra el mal. Si el esposo le falta el respeto a la esposa lo permite, entonces dejamos que el mal siga triunfando. Si hay corrupción, ¿verdad?, en nuestro trabajo y todos lo hacen, pues yo lo hago también, dejamos que el mal triunfe. Mira, quédate callado, no seas pasmado, mejor aprovecha. Óigame, dejas que el mal triunfe. Entonces no hay confianza en el Señor. Jesús nos invita a confiar en Dios siempre y a buscar primero el reino de Dios, que no se nos olvide. Y el reino comienza acá en esta tierra, en tu matrimonio, en tu familia, en tu servicio. No permitas que el demonio, que el antirreino reine en este mundo, porque es tan grande la maldad que el amor se va muriendo. En nuestra sociedad poco a poco la fe se va perdiendo.
tenemos que seguir adelante, hermanos. Después de la tormenta, la fe de los apóstoles se acrecentó. Oiga, después de la tormenta, la fe de los apóstoles se acrecentó. Y tuvieron que cuestionarse seriamente sobre su fe. Cuestiónate. Óigame, cuestiona cómo está tu fe. Porque hay gente que no se cuestiona, ¿verdad? Como que es robot, ahí va. Pero no se cuestiona realmente cómo estoy viviendo mi fe. Si soy verdadera, si soy auténtico, si soy falso. Entonces, muchas tormentas a veces nos hacen bien. Y a veces las necesitamos, hermano. Porque por medio de esa situación difícil, el Señor hace que nos abra el corazón. Que se nos abra el corazón. Porque a veces cuando no hay pruebas, todo está tranquilo, ¿eh? Todo está bien light, dice el Papa Francisco. Son cristianos light. Pero cuando hay una prueba, una dificultad, una pelea, una discusión, cuando hay una situación que nos lleva a confrontarnos, ¿verdad? ¿Cómo está mi fe en Dios? Pues ahí el Señor hace que se abran nuestros labios y sientan la necesidad de clamar a Dios, así como los apóstoles: Señor, no nos abandones, que perecemos. Con sinceridad. Muchos santos y santas son producto de una tempestad en su vida. Yo les animo, mis hermanos, en el nombre de Jesús, a que despierta a Jesús de su vida. Despiértalo, porque quizás está apagado, lo tienes dormido, te has acomodado. Y lo importante es saber gritar al Señor y pedirle que se despierte. Porque quizás tú lo has apagado en tu vida por ese pecado, por esa situación que te está llevando a ser una peor persona. Ese orgullo, esa soberbia, esa vanidad, esa autosuficiencia. Y no es regañarlo, sino decirle con plena seguridad que no te abandone. Y aunque Jesús está ahí, se hace el dormido, pero Él está escuchándote. Ánimo, Jesús no duerme. Jesús está ahí siempre para poner calma a la tormenta, calma a la tempestad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos a esta hora por tu palabra maravillosa, mi Dios, que nos anima a la fe. Oh Padre, perdónanos porque a veces tenemos poca fe. Aumentanos la fe, Señor. Bota, Señor, nuestras murallas, nuestras barreras psicológicas, emocionales, nuestros conflictos internos, Señor, ante estas situaciones difíciles. Aparta de nosotros, Señor, las tentaciones. Aparta, Señor, de nosotros todas esas palabras del enemigo que quieren hacernos creer que tú nos has abandonado. Oh Señor, levanta hoy a mis hermanos y hermanas que me escuchan. Levántalos, dales fuerzas en su matrimonio, en su relación con sus hijos, con sus hijas, en su trabajo, Señor, en su servicio. Oh Padre, si se sienten atacados, perseguidos, desilusionados, cansados, Señor, por una situación difícil, por una herida, por una ofensa, Señor, por una crítica, por una situación, Padre, que no se resuelve y hay mucho tiempo ya de estar acarreando, Señor, esa situación. Oh Padre, dale fuerzas. Que no ven la luz, Señor, de hace mucho tiempo por una situación económica, dales ánimo, Señor. Personas quizás que están sin empleo, Señor, y dice: ¿dónde estás? Ayúdanos. Oh Padre, anima la fe de esta gente hoy en el nombre de Jesús. Dale fuerza a los que están enfermos y están en situaciones difíciles o terminales. Padre, anima a la familia de estas personas que no hayan el camino, pero que puedan encontrar en ti, Señor, esa calma en medio de esa adversidad, en medio de este día de sufrimiento. Padre,
ayúdales a encontrarse contigo. Levanta entonces la fe de mis hermanos y hermanas para que sigan adelante confiando en ti plenamente. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por intercesión de María Santísima, te lo pedimos. Amén y amén. Si se acabaron las fuerzas por lo duro del camino, si tienes que enfrentar injusticias del destino, cuando empiezas a dudar que Dios no está contigo, cuando sube la mar y te sientes confundido, mira, es el Señor que camina sobre las aguas. Mira, es el Señor que te dice, no temas, consolaré tu alma. Calma la tormenta, calma la ansiedad, pues tú tienes el poder y la autoridad. Calma las aguas del mar, Jesús.